Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios perfecto. Él es totalmente justo. Él es bueno. Él no miente y jamás hace nada incorrecto. Todo lo que Él hace es perfecto. En el pasaje que estudiaremos hoy, e incluso en la parábola que analizamos la semana pasada, hemos hablado sobre el tema del juicio. Y muchas veces la gente me pregunta lo siguiente: ¿qué pasa con un pequeño bebé que nace muerto o que muere a una edad muy temprana? ¿O qué pasa con alguien que tiene algún tipo de discapacidad que le impide pensar o razonar conscientemente sobre la realidad? ¿Qué le ocurrirá a esas personas? Y la Biblia no es clara en cuanto a tal pregunta, pero podemos consolarnos por el hecho de que nuestro Dios es perfecto en todo sentido. No es nuestra decisión ni tenemos que saberlo. Simplemente confiemos y descansemos en Dios, pues Él también es un juez perfecto. Él juzgará de acuerdo a la verdad, y no habrá posibilidad alguna de criticar lo que Dios decida, porque ciertamente nuestro Dios es perfecto. Podemos estar seguros entonces de que todo aspecto de su juicio será perfectamente correcto. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 12. Libro de Lucas, capítulo 12. Iniciaremos en el verso 41 el día de hoy, y lo que verás es que Pedro, tras oír esta parábola, que trata del regreso del Señor, de estar listos, de estar preparados, de ser hallados fieles y de recibir la ministración del Mesías en aquellos que estarán cumpliendo efectivamente la obra del reino mientras regresa el Mesías, Pedro tendrá una pregunta. Y noten lo que le preguntará a Yeshua en el pasaje de hoy, de nuevo, capítulo 12 de Lucas, verso 41, donde leemos que Pedro le dijo al Señor: ¿para nosotros hablas esta parábola o para todos? Lo que él quiere saber es si lo que estamos estudiando la semana pasada con respecto a la venida del Mesías, procurando hallar a la gente cumpliendo su obra, demostrando fidelidad, estando listos para el regreso del Mesías, si esta parábola es solo para creyentes o la está compartiendo para toda clase de personas. Y noten la respuesta de Yeshua. Ve conmigo al verso 42. Pero el Señor dijo: ¿quién, por tanto, es el mayordomo fiel y agradecido? Bien, cuando leemos este verso 42, notamos algo. Vemos que, una vez más, hablamos sobre un administrador o un mayordomo. Y es importante que entendamos de quién se trataba la historia. Habíamos hablado de un hombre rico que era dueño de una extensa propiedad. Esa propiedad es, a su vez, un negocio. Es decir, se trata de una granja que produce alimentos y hay muchas cosas ocurriendo en sus tierras. Él tiene también un hogar y, en este caso, podemos concluir que él tiene una gran cantidad de servidores bajo su autoridad, y uno de sus siervos será designado administrador o mayordomo.
muy interesante cuando examinas este término en el idioma original, pues está compuesto por dos palabras, la palabra para casa y la palabra para ley. Entonces, el mayordomo o administrador de la propiedad tiene como función dirigir esa propiedad y todo lo que ocurre allí conforme a la ley que el amo de la casa le ha instruido. Entonces, su obligación es llevar las riendas de esa propiedad de acuerdo con la instrucción de su amo. Ese término amo o señor se refiere al dueño de la propiedad. Entonces tenemos al dueño y tenemos al que tiene la tarea de servir a ese amo, de acuerdo con las reglas y leyes de esa casa. Y noten lo que dice aquí, verso 42. Pero el Señor dijo, ¿quién, por tanto, es el mayordomo fiel? Y no solo dice fiel, sino que también dice otra palabra. Y la mayoría de las traducciones colocan sabio o prudente. Pero debo compartirles que no es el término para sabio, sino en cambio, es un término para pensar y para pensar a profundidad. Es decir, que uno considera muchos elementos antes de tomar una decisión. Entonces es pensar a profundidad. El Mesías dice, ¿quién es aquel mayordomo fiel y que piensa muy bien las cosas? Y la implicación es que tú y yo queremos ser ese mayordomo. Tú y yo queremos ser alguien que agrada al Señor, alguien que cumple sus instrucciones, las leyes para la comunidad de creyentes, y que lo hacemos adecuadamente por amor a Él. Si somos fieles y si estamos pensando bien las cosas, noten el resultado. Dice, a quien Él pondrá, ¿quién? El Señor pondrá sobre su casa. Ahora, es interesante porque si estudias bien este término que la mayoría traduce como su casa o sus siervos, es la palabra de la que obtenemos el término terapia en español. Y la terapia es un procedimiento que restaura tu salud a una condición correcta. Si alguien tiene un problema físico de salud, van a terapia para poder resolverlo y volver a estar saludables. Así que estas leyes tienen que ver con la restauración de la salud espiritual. Y el Mesías está allí. Él administra estas cosas, esa terapia, ese cuidado, con el fin de que podamos crecer espiritualmente y alcancemos la medida completa de lo que Dios quiere que seamos. Entonces, a este administrador, a este mayordomo, se le ha dado autoridad y ahora tiene el poder para llevar a cabo esto. Esto es lo que dice el Mesías. Así que, este ha sido designado, este mayordomo bueno, fiel, y que piensa profundamente las cosas, ha sido encargado de toda su casa. Y, además, dice que él debe dar a su tiempo. ¿Qué dice después? Tenemos un término que también está compuesto por dos palabras. La primera es grano y la segunda es medida. Entonces, este mayordomo que es fiel, sabio e inteligente ha sido confiado con toda la terapia, con todas las herramientas para cuidar de los demás siervos, quienes están bajo su autoridad, de manera que él provea en el tiempo correcto, en la temporada correcta, en el momento adecuado, la ración apropiada de alimento. Así que hay consistencia entre el tiempo correcto y la ración correcta. Él cumple las instrucciones adecuadamente. Eso es lo que espera el Mesías. Y si hacemos esto, noten el resultado. Ve conmigo ahora al verso 43. Bienaventurado el siervo, a quien el Señor, su Señor, habiendo venido, lo encuentre haciendo así. Es decir, a él se le ha dado las instrucciones, el tiempo correcto, la cantidad adecuada de alimento y provisiones. Él debe administrar todo eso de acuerdo a las instrucciones de su amo. Si lo hacemos así, ¿qué dice el Señor? Que somos bienaventurados.
Y esa bienaventuranza, esa bendición, es sinónimo de felicidad. Tiene que ver con gozo, alegría, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entendamos que somos llamados a dedicarnos a los negocios del reino, a hacerlo todo de acuerdo con las instrucciones que la palabra de Dios nos revela, de modo que podamos actuar en el tiempo adecuado y hacer lo correcto, de acuerdo con las medidas que Dios nos ha instruido. Entonces dice, bienaventurado este siervo, que cuando su amo haya llegado, lo encuentre haciendo así. Versículo 44. Inicia con la frase, en verdad. Esta frase tiene que ver con una promesa. Quiere decir, esto es verdad, puedes confiar en esto, puedes depender de esto. En verdad, ¿y qué es la verdad aquí? Leamos con cuidado el verso 44. En verdad les digo que en todas, o mejor dicho, sobre todas sus posesiones, Él lo asignará. Fíjense, cuando eres un mayordomo fiel, que cumples lo que el Mesías te ha ordenado, ¿qué te promete? Él dice, en verdad puedes creer esto, en verdad tú serás puesto sobre todas sus posesiones. Así que si demostramos sumisión, creceremos en autoridad. Dios nos usará para lograr cosas mayores. Él proveerá más recursos para nosotros, con el fin de que podamos llevar a cabo de una mejor forma los propósitos de Dios. Esa es su promesa. Verso 45. Esta es su expectativa, pero no todos serán mayordomos fieles y que piensan a profundidad las cosas. Algunos, desafortunadamente, se comportarán de un modo distinto. ¿Y qué vemos aquí? Verso 45. Pero, esta famosa conjunción de contraste. Pero, si ese siervo dijere en su corazón. Esto es importante porque la Escritura dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Vamos a ver que lo que dice él en su corazón revelará su identidad y demostrará a quién realmente pertenece. A pesar de que él recibió el llamado para ser siervo, no actúa como un siervo debería actuar. ¿Por qué? De nuevo, verso 45. Pero si ese siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en ser traído. Es un verbo pasivo, y eso es importante, ¿por qué? De nuevo, vemos que frecuentemente a Yeshua se le llama como el Hijo, y eso tiene una razón de ser. El término hijo habla de sumisión, y siempre que nos topamos con un pasaje de la Escritura en el que se menciona a Yeshua como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, como vimos por ejemplo el Hijo del Hombre al final del estudio pasado, es para que lo veamos como un ejemplo para nosotros. Debemos también ser sumisos y reconocer la autoridad. Mire de nuevo el pasaje. Este siervo piensa así en su corazón. Mi amo se demora en ser traído. ¿Y qué hace este siervo? Empieza a golpear tanto a los criados como a las criadas, y también a comer, a beber y a embriagarse. Fíjense, él no está pensando en cumplir su tarea en el tiempo correcto, de dar la medida correcta, la ración correcta de alimento a los demás siervos, sino ¿qué hace él? Él comienza a decir, bueno, mi amo se está tardando. Interesante porque en otra enseñanza que habla del regreso del Mesías por su iglesia, en el arrebatamiento, vemos la parábola de las 10 vírgenes. Y una de las cosas significativas es que todas sabían que su venida era inminente, pero también dice que Él se estaba demorando. Y este es otro pasaje en el que se habla de nuestro Señor
tardándose. Pero esa tardanza es desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva de Dios. Entonces dice en su corazón, mi Señor se está tardando de ser traído, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. Verso 46. Cuando no hacemos lo que debemos hacer, eso afectará nuestra perspectiva. Esto es importantísimo. Es un principio espiritual que debes hacer tuyo, uno al que le debes dar el mayor valor posible. Cuando te conduces incorrectamente, en contra de las instrucciones de Dios, eso nublará y obstruirá tu perspectiva. No verás las cosas correctamente. La desobediencia afecta nuestra habilidad de percibir la realidad espiritual, y como resultado tú serás engañado por el enemigo. Si no quieres ser engañado, entonces obedece la palabra de Dios. Dice en el verso 46, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que éste no lo espere. ¿Qué significa eso? Significa que el rapto lo tomará totalmente por sorpresa. Él no será hallado conduciéndose ni comportándose como debería. Y eso es porque él no está vigilando, no tiene una expectativa correcta de acuerdo a lo que ve. Él no sabe que el enemigo está allí afuera, que él debería estar vigilando y batallando. Pero, en cambio, ¿qué está haciendo? Comiendo, bebiendo y embriagándose. En la Biblia, el concepto de estar ebrio implica una vía de escape. Es decir, yo no quiero lidiar con la realidad, no quiero hacer lo que debo hacer. Todo lo que quiero es salirme del rol que se me ha dado, la instrucción que mi amo me ha dado. Quiero escapar de estas cosas. No quiero ser fiel. Y eso es lo que este hombre hace: beber, comer y embriagarse. Pero, sin embargo, el Señor de ese siervo vendrá en el día que él no lo espere y a la hora que él no sabe. ¿Y qué hará? Recuerden, iniciamos el mensaje de hoy hablando de juicio y leemos, Él lo cortará en dos. Este es un término bíblico que habla de juicio y de un castigo severo. Él será cortado en dos. Noten algo más sobre este pasaje. No solo este hombre será cortado en dos, sino que también dice, al final del verso 46, y su porción será con los infieles. Es decir, su porción será designada junto a los que no son creyentes. ¿Por qué? Para enseñarnos que este siervo no es realmente un creyente. Cuando tienes una verdadera fe en el Evangelio, cuando has experimentado esta regeneración, este nuevo nacimiento, cuando eres una nueva criatura en el Mesías, cuando eso es verdad, tu vida lo reflejará. Y si no lo hace, es debido a que no has nacido de nuevo, no eres salvo y no estás entre los creyentes. Formas parte, como dice aquí, del grupo de los no creyentes o de los infieles. Verso 47. Aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero no estaba preparado, es decir, no se alistó para cumplirla, fue rebelde, y no hizo conforme a su voluntad. ¿Qué ocurrirá? Él recibirá muchos golpes. De nuevo, vemos una y otra vez la presencia del juicio, pero insisto, este siervo no era creyente y no cumplió con lo que él sabía. No es que no estaba consciente de estas cosas. La Escritura dice que este sujeto era rebelde. Lo que sabía, no quiso aplicarlo a su vida. Lo sabía, pero actuó en rebeldía. No te rebeles en contra de la verdad que Dios
te ha revelado. Sométete a ella. Así es que demostramos y damos testimonio de que somos verdaderos creyentes por nuestros actos, como dice la Escritura. Al árbol se le conoce por su fruto, y nosotros debemos dar buen fruto. Esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Este siervo que no se preparó y que no obró de acuerdo con su voluntad, es decir, con la voluntad de su amo, recibirá muchos golpes, pero, verso 48. Ahora hablaremos de alguien diferente. Dios es un juez perfectamente justo. Aquellos que no tengan conocimiento, ellos también sufrirán, aunque no sabían, pero Dios derramará su juicio de manera proporcional. Él lo hará de la forma correcta. Por esto dice el verso 48, pero aquel que sin saberlo hizo cosas que eran dignas de azotes, él no sabía, por tanto no merece tantos golpes. Entonces dice que él será azotado poco. Él también será castigado, pero hay niveles dentro del juicio y el castigo de Dios. Entendamos eso. Este pasaje me dice que nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, a quien Dios el Padre le ha dado todo juicio, lo ejecutará adecuadamente. En cuanto a las personas que no sabían y que por tanto hicieron también cosas merecedoras de azotes, ellas serán golpeadas, recibirán sus azotes, pero en la medida apropiada, como leemos en este pasaje. Avanzando al final del verso 48, dice una verdad bíblica muy importante. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Presta atención a esto. A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Mucho se le exigirá. Entonces, mientras más aprendas, mientras más cosas Dios te revele, más responsabilidad tendrás ante Él y más resultados esperará Él de ti. Porque Él ha invertido en ti, te ha enseñado estas cosas y, por tanto, insisto, Él quiere que tu vida refleje la verdad de su palabra. Hagamos una pausa y preguntémonos lo siguiente. Piensa en la verdad bíblica que conoces, las cosas que te han enseñado, la revelación de la Escritura de la que estás consciente. ¿Estás demostrando ese conocimiento en obediencia? He compartido con ustedes muchas veces sobre algunos mensajes negativos que recibimos, y yo estoy agradecido por las personas que están pendientes de ayudar y corregir al prójimo, incluyéndome a mí. Pero muchas veces la crítica que me hacen tiene que ver con que yo hablo demasiado sobre obediencia y que debería hablar más de gracia. Lo que ignoran es esto. La gracia de Dios obra en nuestra vida no solo para salvarnos, sino para hacer que pensemos sobria y correctamente, para vivir de manera recta en esta era. Es decir, la gracia de Dios genera obediencia en la vida del creyente. Esto es lo que el Mesías está diciendo que son sus expectativas. Miren de nuevo al final del verso 48. Pero a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado. Y allí tenemos una palabra muy, pero muy importante. Es la palabra para decir abundancia y más. Es un término que habla sobre cómo Dios le confía cosas a la gente. Él puede confiarte sabiduría, confiarte riquezas. Él puede confiarte una amplia variedad de recursos. Pero si Dios te ha confiado mucho, Él esperará mucho de ti. Y de aquellos a quienes Dios ha confiado en abundancia, Él espera que le den de vuelta también en abundancia. Por esto dice, al que mucho se le ha confiado, y utiliza esta palabra, en abundancia y más, se le pedirá o se le demandará.
Así que te hago una pregunta muy sencilla. Piensa en lo que Dios te ha confiado a ti. El país en el que naciste, la educación que has recibido, tu salud, tu habilidad para comprender las cosas. Si tienes un cuerpo saludable y una mente que funciona. Y la verdad que Dios te ha dado a conocer. ¿Estás utilizando todo eso de una manera que agrada a Dios? Verás, la Biblia nos dice algo. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y eso es para recibir recompensas. No queremos sufrir la pérdida de recompensas. Queremos ser personas con quienes Dios esté complacido y que seamos grandes en el reino de Dios. A eso se nos exhorta y se nos instruye a que nos esforcemos por ser grandes en el reino de Dios. Y cuando deseamos servir a Dios, Él tendrá gracia para proveerte. Él invertirá y te dará. Pero, ¿recibirá un buen retorno de su inversión en tu vida? ¿De todo aquello que Él ha provisto para ti? Porque una cosa que nos dice claramente este pasaje es lo siguiente. El juicio viene. Y cuando hablo de juicio, no me refiero nada más al juicio de este mundo en un sentido general, sino, ¿qué dice el autor de Hebreos? Está establecido para todos que mueran una vez y después de esto el juicio. Es un día de juicio personal. Sí, nuestro juez es perfecto, lleno de gracia y misericordia, pero también es juez de verdad. Y así como ese mayordomo tiene que conducirse de acuerdo con las leyes de la casa, así también el Mesías se conducirá y traerá su juicio basado en la ley de la casa de su Padre. Y me refiero al reino de Dios. En última instancia, la casa del Padre es ciertamente el reino de Dios. El Mesías juzgará de acuerdo a la verdad de su Padre. Por esto debemos ser muy serios en cuanto a nuestra fe. Tenemos que estar enfocados en la obra del Señor. Debemos estar absolutamente comprometidos con el reino y que cuando la gente del mundo vea nuestra vida, puedan ver en nuestro testimonio esa fidelidad, ese amor, esa fe ante la venida del reino de Dios. Espero que seamos hallados fieles, porque todos seremos juzgados. Cierro con esto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.